marcha piden paz. Habitantes de Chilpancingo abarrotaron la plaza central para exigir un alto a la violencia tras el asesinato del alcalde Alejandro Arcos. Hoy, su suplente asumió el cargo. Violencia en el Edén. Al menos 20 agresiones criminales ocurrieron en Villahermosa y municipios cercanos de Tabasco. Las autoridades lo calificaron como una respuesta a las acciones contra la delincuencia. Aprueban leyes. El Senado aprobó las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Ninguna observación de la oposición fue tomada en cuenta. Solo enmendaron lo que parecía un intento por vetar candidaturas desde Morena, que la presidenta pidió cambiar. Saldo por Milton. En Florida al menos 12 personas murieron y los daños materiales son cuantiosos tras el paso del huracán Milton. A 4 días del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, cientos de habitantes marcharon y ocuparon la plaza central del municipio para pedir paz y justicia. Esta movilización inició después de las 4 de la tarde en el Parque Margarita Maza. Ahí terminó en el Zócalo. Llevaban ropa blanca, globos que posteriormente soltaron al cielo al final de esta marcha. El domingo 6 de octubre silenciaron a quien le dio esperanza a esta gran ciudad. Pero Alejandro cumplió con su misión, sembró la semilla de la esperanza, del amor por Chilpancingo, el anhelo de paz. Y hoy estamos aquí para cosechar los frutos de ese gran trabajo. Para reforzar la seguridad de la capital de Guerrero, hoy fueron desplegados 280 militares en las calles de Chilpancingo con la misión de disminuir los delitos. Harán tareas de disuasión, patrullajes y reconocimiento. Mientras eso ocurrió en las calles, en el Congreso rindió protesta el nuevo alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, que sabe que el que asume es un trabajo de alto riesgo. La crónica es de mi compañero Amílcar Salazar Méndez. Ciudadano Gustavo Alarcón Herrera, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por Chilpancingo y por Alejandro, protesto. Si así no lo hiciere, que el municipio de Chilpancingo de los Bravos Guerrero se lo demande. Así, Gustavo Alarcón aceptó el reto de ser alcalde de la capital de Guerrero, donde las organizaciones criminales imponen su ley. A 4 días de que fuera localizado sin vida su antecesor, Alejandro Arcos, quien duró 6 días en el cargo antes de ser asesinado, los reflectores se volcaron sobre el Congreso, donde el político rindió protesta, calmando las aguas de la incertidumbre política. En la sesión hubo más periodistas que legisladores. Acudieron 42 de los 46 que conforman el legislativo. Eligieron la comisión para resolver el problema de gobernabilidad de Copala. Hicieron nombramientos internos y luego recibieron a Gustavo Alarcón. Entre gritos y empujones, no pudo evadir a la prensa. ¿Ya la tiene la seguridad ahora? Sí, tenemos seguridad. ¿De los 3 niveles? De los 3 niveles, así es. Y así fue. Solo para salir del recinto, 4 elementos de seguridad lo escoltaron hasta su camioneta, pero ninguno uniformado. ¿Ya la tiene la seguridad ahora? Sí, tenemos seguridad. ¿De los 3 niveles? De los 3 niveles, así es. Tras la designación, el presidente se marchó para su primera reunión con la gobernadora Evelyn Salgado, acotando los rumores de un desencuentro. Con imágenes de Alejandro Aranda e información de Pablo Maldonado y Amílcar Salazar Méndez, Milenio Noticias. Una vez más, Tabasco fue más un infierno que el Edén que presume ser. En Villahermosa y los municipios cercanos hubo al menos 20 agresiones criminales registradas por el gobierno estatal, como el ataque a balazos contra una patrulla que custodiaba un predio en el municipio de Centro y que dejó 2 policías heridos. Además, hubo quema de negocios, de autos particulares, de camiones repartidores, como vemos en pantalla. También dejaron ponchallantas en las salidas de Villahermosa. Mientras eso ocurría, se presentó al nuevo fiscal de Tabasco, José Barajas, quien consideró que la violencia de hoy es en respuesta a las acciones de seguridad emprendidas por las autoridades. Señora, aquí ve, le dispararon a estos chavos aquí en el 13B. Oye, que hable los bomberos, ya en corto. Pero quiten esos carros para que puedan entrar rápido. ¿Qué está pasando ahorita, chamaco? Andan quemando todo, Andan quemando camionetas, Hay quema de vehículos, quema de establecimientos, pero justamente son reacciones a los actos de autoridad, no en caer en alarmismos
bien hay hechos de violencia, también hay actos de autoridad. Con la entrega y vamos a recuperar la seguridad de este Estado. Y ese es el compromiso que yo asumo con todos ustedes, con la sociedad. De acuerdo con información obtenida por este espacio, la violencia en Tabasco se debe a la disputa entre dos grupos criminales. Uno es llamado La Barredora, dirigido por Daniela Hernández, alias El Prada. El segundo grupo se hace llamar Cártel Tabasco Nueva Generación, una escisión del Cártel Jalisco, encabezado por Ulises Pinto, alias El Tomasín. Se disputan el control del tráfico de migrantes, tráfico de drogas y el robo de combustible. Hace exactamente una semana comenzó a circular un video donde aparecen supuestos integrantes del Cártel de Tabasco Nueva Generación, fuertemente armados, con rifles Barretts, y en el que lanzan amenazas contra su rival, La Barredora. En Sinaloa siguen los hechos delictivos. Sujetos encapuchados asaltaron una ferretería del norte de Culiacán, llegaron a una camioneta de redilas, luego amenazaron a los trabajadores, ahí robaron efectivo, material y herramientas. Sin la más mínima preocupación, acomodaron su camioneta en reversa y salieron con toda la mercancía, cuyo valor asciende a 150,000 pesos. Por cierto, un contingente de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano llegó esta mañana a Culiacán. Ocurre 2 días después de que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se reunieron con el gobernador Rubén Rocha Moya para acordar estas acciones que ya iniciaron en el estado. Los elementos se encargarán de las operaciones estratégicas para frenar la violencia y contener los grupos criminales que se están disputando el territorio. En Veracruz, un juez dictó 2 años de prisión preventiva contra Carlos Armando, el presunto homicida del cineasta Víctor Muro, asesinado en Jalapa el lunes. La Fiscalía informó esta madrugada de la detención de este hombre. Hasta las 2 de la tarde inició su audiencia, donde se le acusó de agredir con saña y con crueldad a la víctima. Hoy se supo un motivo por el cual el gobernador Cuitlava García pudo haber minimizado los hechos. El imputado ha participado en algunas producciones con el director de cine, Tonatiu García, el hermano del gobernador de Veracruz, lo cual no quiere decir que haya ningún tipo de implicación. Pero ese trabajador trabajaba para el hermano del gobernador, también cineasta, como la víctima, un cineasta. Como se esperaba, Morena y sus aliados en el Senado impusieron su mayoría y aprobaron las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Fue en una sesión de más de 10 horas en la que, además del debate, se reveló que el coordinador de Morena, Adán Augusto López, fue quien logró que el Consejo de la Judicatura Federal diera al Senado la información sobre las plazas del Poder Judicial para someterlas a votación. Él reveló que también intervino la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Quiero desde aquí felicitar al compañero Adán Augusto López Hernández. La decisión de ayer del Consejo de la Judicatura es un triunfo que a él le corresponde. Muchísimas felicidades. Agradecer el inmerecido reconocimiento al presidente de la mesa. Algo tuvimos que ver. Lo hicimos convencidos de que los políticos hacemos política. Precisar porque alguien me dijo que había sido mérito de la presidenta de la Corte, y la verdad que pues la presidenta de la Corte, que a la vez es la presidenta del Consejo de la Judicatura, votó en contra de ese acuerdo. Yo quiero reconocer también el trabajo de la secretaria de Gobernación, que es la encargada de la política interna del país, que conduce la relación con los otros poderes, con la quien hemos estado conversando desde hace ya algún tiempo y aportando nuestro granito de arena para que los asuntos se vayan resolviendo. Para informar que el Consejo de la Judicatura Federal me ha entregado ya la información sobre la información que le habíamos solicitado para integrarla a la convocatoria respectiva. Que las iniciativas que hoy analizamos tienen diversas contradicciones, estamos haciéndola así, sobre las rodillas, y simple y sencillamente se va legislando conforme se va requiriendo. Tenemos 3 inconstitucionalidades detectadas. Yo ojalá que ustedes las quieran corregir, y si no, pues miren, ya lo que está mal de origen va a terminar mal de fin, que continúe los juegos del hambre, que continúe el cochinero. Estas reformas se presentaron hace 3 días. ¿Cuál tiempo para estudio? ¿Cuál apertura para el debate? O sea, precisamente por esta ausencia de diálogo se cometen errores en el proceso. A ustedes les da un profundo escozor que el pueblo decida.
No quieren cambiar el sistema de cuotas y cuates cuando antes en el Senado manipulaban la construcción del Poder Judicial para lo que ya el pueblo decidió que hay que transformar. Yo celebro que la presidenta les haya parado un alto a quienes tuvieron la iniciativa de modificar ese artículo 500, numeral 8. Así el debate, la disputa legislativa, pero ¿qué fue lo que se aprobó en el Senado? Se trata de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En ellas se definen las reglas para la elección de los cargos del Poder Judicial, así como las fechas relevantes de esta elección, como la convocatoria para los poderes, la instalación de comités de evaluación, la convocatoria para los ciudadanos y la inscripción de aspirantes, así como la aprobación del listado de los candidatos. También se mencionan los requisitos para formar parte del comité de evaluación. Además, se habla de la sustitución de candidatos con casos excepcionales, el tema de las campañas para juzgadores y hasta los materiales y boletas electorales. Entre lo aprobado, este día se agregó una modificación la cual le permite a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, nombrar directamente a titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas sin la aprobación del Consejo General, lo que hasta ahora le había impedido avanzar en ciertos nombramientos al interior del INE. Bueno, esto se la regalaron ahí los senadores. También se pretendía introducir una reserva para que la Cámara de Diputados, el Senado y la presidenta pudieran vetar las candidaturas aprobadas por el Comité de Evaluación. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum le corrigió la plana a la bancada de Morena, que al final acató la orden que les dieron esta mañana así. Nosotros no estuvimos de acuerdo, hablamos con... había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución. Yo quiero decirle, sin que sea alusión, que nosotros estamos a favor de que se regrese al contenido del texto constitucional reformado. No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. ¿Y entonces por qué lo promovieron y lo aprobaron en comisiones? Hasta que les corrigen la plana, corrigen. Además de esto, en la conferencia mañanera también se aclaró que aunque hay 2 artículos en la Constitución que hablan de cómo elegir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, solo uno tiene validez. Eso se dijo en la conferencia mañanera. Para explicarlo estuvo el exministro, ahora coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, así como la consejera jurídica Ernestina Godoy, quienes dijeron que todo se resume a que el artículo más actual es el que vale. Aquí está muy claro el artículo 94. Este artículo fue objeto de la reforma. Está en la reforma que recién se aprobó del Poder Judicial. En el 97, este párrafo no fue objeto de la reforma. Eso se resuelve con un artículo transitorio. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma. Ley posterior deroga a ley anterior. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado. Consecuentemente, no es necesario hacer ningún ajuste y la reforma judicial previó la posibilidad de cualquier conflicto con el artículo transitorio. Por cierto, durante la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que vaya a existir una reunión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como ocurrió hace un par de días entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Estuvo la ministra presidenta ahí en el Senado. Celebró la decisión del Consejo de la Judicatura de entregar la información de las vacantes del Senado. Al respecto, de las vacantes del Poder Judicial al Senado. Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales reclamó la decisión del Consejo de la Judicatura. Dijo que al incumplir las suspensiones que había de por medio vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige al país. Mientras que la vocera de los trabajadores del Poder Judicial afirmó que el Consejo de la Judicatura se puso del lado de la presidenta del Poder Ejecutivo. Al tiempo que las leyes secundarias avanzan, hoy la Corte debatió sobre otro problema que dejó la reforma judicial. Mientras discutían una acción de inconstitucionalidad,
actualidad, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se cuestionó si debía mantenerse el criterio de mayoría de 8 votos para invalidar una ley. Recordó que el texto actual, ya con la reforma, especifica que se requiere una mayoría de 6, pero se refiere a la próxima integración con 9 ministros y no se detalla cómo proceder actualmente con los 11 ministros. Y es que al parecer el Congreso de la Unión omitió establecer un artículo transitorio para regular ese criterio en la actualidad. Ya entró en vigor la reforma, pero sigue habiendo 11 ministros en la Corte. 4 de los ministros argumentaron que debían mantener la norma anterior, de 8 votos para invalidar una ley. El ministro Gutiérrez insistió en que al no haber otra especificación debían ceñirse a la norma nueva de 6. Los otros ministros no definieron su postura y así dimes y diretes de un lado a otro. Tenemos 2 opciones. No podríamos en una parte sí ser literales y en otra parte no. Si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo, porque ya llevamos varias sesiones de sala funcionando y emitiendo resoluciones. La ministra Lenia dijo que era absurdo. Y sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno. Además por alusiones, quisiera comentar, porque me parece que es importante, no sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted. Yo simplemente le pediría a usted que se limite a llevar el orden de esta sala. Sí la exhorto a usted a que respete mis expresiones, ministra presidenta. Muchas gracias. Yo las respeto, pero es para guardar el orden. Si usted quiere seguir utilizando las palabras, no la exhortaré nuevamente. Para efectos de la continuación de esta acción de inconstitucionalidad, no tengo ningún inconveniente a sumarme a la mayoría para dar fin a este asunto en específico. Usted ha hecho esa aclaración y nos hubiera evitado. Y nos reímos todos de lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Puebla, un hombre lleva 6 años en un viacrucis jurídico. Esto es lo que deberían de estar resolviendo mejor, que no ocurran este tipo de injusticias. Es acusado de secuestro en el 2019. Entre la pandemia, las inconsistencias del caso, la reapertura del juicio, su familia se quedó sin dinero tratando de probar su inocencia. Es una historia de Miguel Ceballos. Desde hace 6 años, detrás de estos muros y sin sentencia, se encuentra recluido José Barquín por un secuestro que afirma no cometió. Nos destrozaron la vida. Tal vez ellos tengan galardones, pero mi familia la terminaron. La noche del 25 de enero de 2019, en Tehuacán, Puebla, elementos de la entonces Fiscalía de Secuestro rodearon la casa en la que José y su familia festejaban el nacimiento de un sobrino. Ingresaron con armas largas e inició la pesadilla. Frente a su esposa e hijos, José y otros 4 hombres fueron arrestados. Los ministeriales declararon que fue en flagrancia cuando cobraban un rescate. Y aunque fue en la colonia Tepeyac, ellos dijeron que había sido en otro sitio. La verdadera detención de mi hermano que fue acá en la colonia Tepeyac, inventaron que la detención de mi hermano fue en saliendo de Tehuacán, en donde está la caseta Amadero. Se estuvieron peleando esas localizaciones. Al final de cuentas, por X y por Y, no se lograron obtener porque siempre ponían obstáculos. José denunció también que los agentes los torturaron. Dice que los meten en cuartos y se escucha como empiezan a golpear a los demás, les dan toques en los testículos, cada cierto tiempo que estás tranquilo, porque dice que siempre estás así parado y con un vendado y con los ojos cerrados te dan tiros en las orejas, o sea, entran y te dan tiros, te espantan, o sea, independientemente de las golpizas que te meten brutales, ¿no? Y los toques. Tras su detención sobrevino la pandemia y su juicio se congeló hasta 2022. Pero el año pasado los jueces del caso vieron las inconsistencias y lo declararon nulo. Y aunque la familia de la víctima de secuestro se desistió de la acusación, ninguno de los 5 detenidos fue liberado. Sabemos que hay muchas inconsistencias de la carpeta y van a tener muchos errores, gracias a Dios, porque pues todo está fabricado. Hacen un llamado al fiscal general para que ponga atención en esa situación y anulan el juicio, porque hay deslealtad. El 18 de septiembre pasado el caso fue reabierto a petición de la Fiscalía.
Pero el juicio está detenido porque un tribunal colegiado ordenó reemplazar a los abogados de la dependencia por considerarlos incompetentes. En estos 6 años, la familia de José se fragmentó. Su padre vendió su casa para pagarle a los abogados y el mismo día falleció. Y su hija de 15 años fue recientemente operada para retirarle un tumor cerebral. Y yo les pido a los jueces que ahorita va a empezar el juicio de mi hijo, les pido que por favor me hagan el favor de hacer un juicio con verdad. Desde Puebla para Milenio Noticias, Miguel Ceballos. Habitantes de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, exigen justicia tras ser brutalmente golpeados por un grupo de choque armado en la explanada de la alcaldía de Xochimilco hace poco más de un mes. Aquí transmitimos las imágenes y la información. Hasta la fecha no hay ningún detenido. A los que sí detuvieron fueron a 5 de los agredidos y aunque obtuvieron la libertad más tarde, aún tienen carpetas de investigación abiertas en su contra. Hoy, organizaciones como el Centro Pro Derechos Humanos y Artículo 19 anunciaron que acompañarán a los pobladores en su denuncia por los presuntos actos de hostigamiento. Mi compañero Juan Pablo Valle platicó con algunos de los agredidos. Esto le dijeron. De manera extrajudicial estamos siendo hostigados y vigilados, sobre todo los miembros de la Asamblea General Permanente. Estamos constantemente vigilados, hemos visto carros sin placas y situaciones de criminalización no empezaron ahora, sino tienen que ver con la defensa de los derechos del pueblo, entre ellos el derecho al agua, el derecho a la autonomía, el derecho a los espacios públicos. En el momento que entraron el grupo de choque venían con palos, al principio solo se veían palos y posteriormente la gente que venía más atrás venía ya con navajas. Me agredieron personal de la alcaldía porque traían chalecos que decía Alcaldía Xochimilco. A toda la gente que se oponía o que tenía un objeto de una cámara o celular se los robaron prácticamente, ¿no? Bueno, en ese momento cuando llegan estas personas, este grupo de choque, los policías únicamente dan la media vuelta, o un cuarto de vuelta y se retiran del lugar, ¿no? Se van por una de las salidas de la alcaldía. El asunto que nosotros denunciamos también es la omisión de los servidores públicos por el resguardo a la población principalmente, ¿no? Fueron directo en contra de los manifestantes en lugar del grupo de choque. Siguen abiertas estas carpetas de investigación, por lo que estamos exigiendo el desistimiento de estas carpetas de investigación. Estamos exigiendo que se sancione a quienes resulten responsables. Estamos pidiendo la no repetición de estas acciones, sobre todo contra el pueblo de San Gregorio Atlapulco, pero también contra los pueblos de Xochimilco y de la Ciudad de México. Ayer en este espacio le informábamos del impacto del huracán Milton, que acababa de tocar tierra en Florida, Estados Unidos, en categoría 3. Precisamente mi compañero Ángel Hernández está allá, ha dado todo un recorrido por la zona más afectada y nos tiene más detalles. Ángel, buenas noches. Alex, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos en Siesta Keys, Florida, la zona cero del incidente. Aquí tocó el ojo del huracán Milton a las 8:30 de la noche el pasado miércoles y como ya lo puedes ver en este lugar donde normalmente había fiesta y bullicio, hoy ni siquiera hay electricidad. Se ha cortado, pero además, tras el paso del huracán Milton y luego de 12 días del paso de Helene, pues la situación es bastante catastrófica. No vemos personas, las autoridades pues ya se han desplegado. ¿Por qué? Porque todas las personas que estaban aquí fueron evacuadas o ya fueron rescatadas en un operativo de la Guardia Nacional en conjunto con Protección Civil Estatal. Hemos hablado con algunas personas, Alejandro, sobre la situación, cuál es lo que ha sucedido en esta región y por qué muchas de las personas llegaron hoy temprano para poder ver qué era lo que pasaba en sus propiedades, para poder verificar pues que al menos estuvieran en pie. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Esta es la zona cero del desastre que dejó el huracán Milton en Florida. Siesta Keys, Sarasota, la bahía de Tampa. El ojo del ciclón cubrió la zona la noche del miércoles y devastó una turística ciudad ya convaleciente por el paso de Helene hace casi 2 semanas. Los hoteles, condominios, restaurantes y tiendas lucen completamente abandonados. La poca gente que hay son residentes que volvieron a ver en qué estado quedaron sus hogares. La mayoría vacíos porque electrodomésticos, muebles, ropa, camas quedaron regadas en las calles. My house is 72 years old, and so it was not built the way they would build them now. David recordó que con Helene entró mucha agua marina a los hogares y residencias.
y que ahora los árboles y la maleza derribados se han vuelto un obstáculo para reconstruir. Big trees. I had trees that are over a meter wide come down. You can sort of see, like down here, you see massive trees down. But luckily, because our houses, everything was damaged and destroyed 12 days ago, so you go inside, it looks like it did last summer. Llegó a su casa de madrugada, pues se fue a resguardar con su pareja 2 días antes que Milton golpeara. They shut off water and power like a day before the storm. And I have wind-resistant impact windows and new construction with block, so we were fine. My community was fine. De acuerdo con el último corte informativo del gobernador Ron DeSantis, 4 millones de personas quedaron sin electricidad, de las cuales a 800,000 ya les habían restablecido el servicio. We're still assessing the damage from this storm. I mean, I think clearly just going around that there was damage from it. I think in some areas, in terms of what was being predicted, some of the worst case scenarios did not come to pass, certainly. 340 personas han sido rescatadas entre los escombros y solo este jueves más de 2,000 vuelos fueron cancelados. Al menos 12 personas murieron, entre ellas 5 por el impacto de un tornado en un asilo del condado St. Lucie, en la costa este. Más al sur, en Fort Myers, resintieron el impacto solo con fuertes vientos, pero las comunidades comenzaron a recoger escombros y arreglar desperfectos desde temprano. Algunos ni siquiera desalojaron sus casas. I've been through a lot of hurricanes, and my personal belief is that they exaggerate things massively, cause a lot of undue panic. Desde Florida, con imágenes de Vicente González, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. You know, this is the problem living on a barrier island. It's like if you live in the mountains, you get snow in the winter. Alex, pues así la situación aquí en la zona cero, como lo veíamos más al sur e incluso un poco más al norte, aunque el impacto sí fue fuerte, por ejemplo en Tampa, en Fort Myers, pues no fue como ocurrió aquí, o incluso en la costa este, sí hubo impactos importantes. Algunas casas de estas que son previamente construidas, pues hubieron sobre todo afectaciones en los techos, pero no pasó a mayores, y esperemos que la situación pues no empeore, pero por supuesto vamos a estar muy al pendiente. En tanto, Alex, yo te envío un saludo desde aquí, desde Florida, la zona cero del incidente con el huracán Milton. Gracias, Ángel. Saludos de vuelta. Aquí en México, la Secretaría de Marina localizó a un pescador que naufragó cerca de las costas de Yucatán debido a las lluvias provocadas por el huracán Milton. Llevaba más de 13 días en el mar. El hombre se encontraba flotando sobre la embarcación Peyuxa 12 a más de 100 millas náuticas de las costas de Puerto Progreso, Yucatán. Lamentablemente, como se encontraba muy débil, el pescador, identificado como Lázaro, cayó al mar, ya no volvió a salir. La Marina continúa su búsqueda. Desde ver claro, estamos pegaditos a la lancha, nos quedamos cerquita. Pásale que se fue al agua. Está al pico, porque ya no pudo subir otra vez. Hasta las 3 de la tarde encontramos a mi hermano se desvaneció porque él tenía sed. Él se durmió y le dije yo a los pilotos que hablaran a alguien y no le contestaban. Él ya había luchado bastante, ya había pasado el huracán. A unas semanas de la elección presidencial en Estados Unidos, los dos candidatos están en busca de los votos de los latinos. Tanto Kamala Harris como Donald Trump visitarán los dos estados donde hay representación latina. Más del 20% de la población de Arizona y de Nevada son personas latinas. Harris participó esta noche en un foro abierto centrado en latinos organizado por Univision y Televisa, mientras que Trump hará lo mismo la próxima semana. Entre los temas que destacó Harris en este ejercicio, pidió no politizar la desgracia por la que están pasando miles de personas tras el paso de los huracanes Helene y Milton, como lo ha dicho Donald Trump al asegurar que esos recursos son insuficientes. Así ha dicho el propio Donald Trump, que hoy hizo una nueva amenaza contra el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Así lo dijo en Detroit, Michigan. And to that end, I'm announcing today that upon taking office, I will formally notify Mexico and Canada of my intention to invoke the 6-year renegotiation provisions of the USMCA that I put in. That was the hardest thing I had to get. They didn't want that. They wanted to have it long. But I wanted to, because there's always like little tricks they want to play. I said, nope, I want to be able to renegotiate in 6 years, otherwise we're not making the deal. And I got it, and it's coming due very soon. Oh, I'm going to have a lot of fun.
Lo hemos platicado casi cada semana. El TEMEC será tema una vez que sepamos quién va a estar en la presidencia de Estados Unidos. El 5 de noviembre tendrá que definirse, pero ahí están las amenazas de Donald Trump. Regina, bienvenida como cada semana. Buenas noches. No va a dejar de ser tema, creo, hasta 2026. Por eso esta semana busqué a Javier Mancera. A inicios de la semana Donald Trump habló de aranceles a todos los autos que vinieran de México. Hoy sale con esta segunda amenaza sobre el TIMEC. Entonces Javier Mancera nos trae unos comentarios un poco desde cómo ve Donald Trump, cuáles son los riesgos, las tensiones que se están generando entre México y Estados Unidos desde su punto de vista de conocer el Tratado de Libre Comercio desde hace 30 años, ¿no? Y, digamos, como experto y socio fundador de la calle Madrazo y Mancera, y sobre todo, ¿qué pasa si gana Harris y qué pasa si gana Trump? Bien, veamos. El candidato Trump dijo que va a poner al día siguiente de que entre él al poder 200% de arancel a los automóviles provenientes de México. Ese arancel es un arancel suena un poco a caricatura, pero lo que habla es de que lo que él está anunciando es que va a tener una política de extrema dureza hacia México y en particular de aquellos temas que pueden tener un efecto importante en lo que él cree que puede ser su constituency, sus votantes en Estados Unidos. ¿Quiénes son ellos? El Midwest, en donde está la base industrial más vieja de Estados Unidos, que sufre más de las importaciones mexicanas en general y de automóviles en lo particular. Con todo, y que la integración de las cadenas de manufactura entre México y Estados Unidos en el sector automotriz son muy estrechas. En realidad refleja una falta de entendimiento del funcionamiento de ese comercio y de la integración que ya existe en el sector automotriz. ¿Por qué es tan importante no olvidar cuáles son aquellas cosas que tenemos que pelear para que esta revisión que viene después de las elecciones del Tratado de Libre Comercio salga a favor de lo que se ha construido en los últimos 30 años? El interés de México es, por supuesto, el uso del comercio como palanca del crecimiento económico y del desarrollo. Sin embargo, tenemos algunos puntos de tensión entre México y Estados Unidos. Los más sonados son el tema del maíz transgénico, o genéticamente modificado, el tema de la industria automotriz que mencionábamos, el tema del glifosato, el tema de la energía. Todos estos temas, que son tensiones relativamente recientes, se suman a tensiones un poco previas que eran de menor importancia. Entonces, si ha habido un agudizamiento de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos. Generalmente, el país que necesita un marco duro y firme es el país económicamente más débil. Ese somos nosotros. Sí. Y por lo tanto, el tener reglas es más importante para nosotros que para Estados Unidos. Y en ese sentido es que tenemos que buscar el cumplimiento de Estados Unidos y también el cumplimiento nuestro, porque eso fortalece en general nuestra relación comercial con Estados Unidos. En los últimos 8 años, yo diría, se ha mezclado profundamente los tres temas: el tema de la migración, el tema del narcotráfico y el tema del comercio. Es decir, la migración se empieza a utilizar políticamente para atender los otros dos asuntos. Y cada uno debe de tener su esfera para resolverse, su esfera para ser atendidos, y eso le conviene también a Estados Unidos, le conviene a México y le conviene a Estados Unidos. ¿Qué pasa si gana la candidata demócrata? ¿Qué pasa si gana el candidato republicano? Un triunfo de Harris nos invitaría a una separación de los temas. El manejo de una relación, digamos, discreta, cada asunto por su lado. A Harris le conviene, ¿por qué? Porque los reclamos antimigrante, los reclamos de drogas más duros y cuando se miente, no es que no exista un problema, pero cuando se miente vienen del lado republicano, y por lo tanto para ella es importante distender esa relación, en esos temas, para poderlos manejar y que políticamente sean menos golpeadores hacia el proyecto demócrata. Por el lado republicano es un contraste, porque tenemos por un lado un presidente convencido de la importancia de mezclar todo, porque es ahí donde él encuentra que puede romper las reglas.
y que por lo tanto puede ser el tío Sam con garrote, que él así se percibe, él se percibe como un tío Sam regordete, pero con garrote. Y así ve él su relación con México, la relación con el mundo. Entonces, va a ser más difícil distinguirlo, y para el gobierno mexicano entrante, el reto es cómo navegar. En el contexto de Harris, es cómo ir ayudando a esta distinción, al mismo tiempo que se ayuda a promover la inversión en México para el desarrollo. Hablabas al principio del nearshoring. Y por otra parte, en el caso de Trump, distinguir entre lo que viene siendo el lenguaje de campaña y lo que va a suceder en los hechos. Y eso va a ser difícil. Pues ahí está el diagnóstico, ¿no? Va a ser difícil. Sí, muy difícil. Regina, muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias, Regina Reyes. Les más información internacional. La Academia Sueca otorgó a la escritora surcoreana Han Kang el Premio Nobel de Literatura 2024. Destacó su trabajo por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Han, de 53 años, es la primera mujer asiática en recibir este galardón. Alcanzó la fama tras la publicación de su novela La Vegetariana en el año 2007. Es hija del también novelista Han Song-won. Minera Taide, muy buenas noches. Hoy se despide Nadal, pero qué escándalo en las Chivas. ¿Cómo estás? Exactamente, Alex, muy buena noche. Triste por el tema de Nadal, sí. Pero bueno, vamos a arrancar justamente con el tema de Chivas. ¿Por qué, Alex? Porque bueno, también fue un escándalo, ¿no? El fin de semana justamente Fernando Gago, ya exentrenador de las Chivas, aseguró que no tenía una oferta de Boca Juniors, que se quedaría con el Guadalajara, y bueno, hoy la sorpresa la da justamente el Club Tapatío al decir que no seguirá la relación con Fernando Gago. Y ya en Argentina, Alex, desde la semana pasada insistían en que Gago únicamente iba a estar este fin de semana y después viajaría a Argentina para firmar contrato justamente con Boca Juniors. Aquí, Alex, sí, efectivamente, hablamos de un tema de valores por parte de Fernando Gago, ¿no? Que al final de cuentas, pues bueno, tenías que terminar, ¿no? Tu contrato, tenías que terminar esta relación laboral, pero también por el otro lado, Chivas está fallando en el tema de dirección. ¿Por qué? Porque alguien le puso una cláusula de rescisión de contrato de $2 millones, alcanzable para la mayoría de los equipos. Y bueno, ahí es una labor, obviamente, de la directiva que no se hizo, porque no es la primera vez que le pasa. Le pasó con Fernando Hierro, que también se fue. Entonces, al final, algo está fallando. Y bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se mostró molesto por la situación. Vamos a escucharlo. Es una vergüenza, o debe de ser una lección de cómo ese tipo de extranjeros que vienen aquí a lucrar con el fútbol mexicano y a pisotear los colores y el honor de una camiseta como la de las Chivas, pues no se puede permitir. Es verdaderamente increíble que a medio torneo tires así una responsabilidad y le faltes el respeto así a un club con la historia del Guadalajara. Bien, bueno, vale la pena decir que el gobernador Alfaro quiere dedicarse al deporte y quiere ser algún día director técnico. También Exacto. Digamos que por eso, además de que le va a las Chivas, también importa el comentario porque él quiere hacer eso, ¿no? Y justamente lo vimos, ¿no? Con su playera de Chivas hace ya un tiempo. Y bueno, efectivamente, por eso, por lo que mencionas, pues se siente pues a ver si llenan la vacante con él. Veremos si en algún momento lo llama, ¿no? A Mauri Vergara, igual puede ser, Alex. Y bueno, ahora sí lo que decíamos del tema de Rafael Nadal. Uno de los más grandes de la historia del tenis y, Alex, del deporte en general, se retira tras 22 años de carrera y a los 38 años. Y bueno, el adiós de Nadal, hay que mencionarlo, se debe también en gran medida a que las lesiones no lo han dejado, incluso se intensificaron en el 2022. Fueron 24 lesiones distribuidas en todo el cuerpo, incluso... Alex, la verdad es que me quedo siempre con la frase de Nadal, que para mí es estremecedora. ¿Por qué? Porque siempre menciona, no recuerdo un partido de mi vida sin dolor. Sí. O sea, la verdad es que así ha jugado Rafael Nadal y así ha triunfado y así ha conseguido los títulos que también son impresionantes. 22 títulos de Grand Slam, 2 medallas olímpicas, entre muchas otras distinciones. Grande Rafael Nadal, y así se despide con este video también bastante emotivo. Muchísimas gracias, Mine. Muy buena noche. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh.
Gil rondaba sus libreros a la casa de algunos subrayados. Así llegó al entrepaño donde viven los libros de Carlos Monsiváis. Separó uno de ellos, que a Gil le parece de lo mejor del segundo ciclo de Monsiváis. Su título, Apocalística. Gámez encontró algunos textos subrayados y los lleva y los trae. Aquí, en Milenio Noticias con Alejandro Domínguez. Escuche usted estas tabletas efervescentes. El chateo. En Internet lo que se da es maravilloso, escribió Monsiváis. El esplendor de la mitomanía colectiva. El ligue en el chat, lo que tal vez sea el chateo lúbrico, es formidable porque los chateadores se enfundan en personalidades descomunales, cualidades físicas, dimensiones inacabables. Como nunca, la gente en Internet, la personalidad, el cuerpo, el atractivo, la cantidad de orgasmos por noche que quisiera tener, todo eso deposita la gente en Internet. Y el anonimato facilita las invenciones. Antes todos firmaban Pedro Infante, ahora firman Hugh Jackman o Matt Damon. Y quieren ser aceptados por lo que obviamente no son, y al no tener ya el contexto físico verdadero, el chateo alcanza extremos gloriosos. Es otro modo de reducir la idea del amor a la declaración de bienes que cada uno hace de sí mismo en función de su fantasía. Si algo logra Internet, es dejar al lado la función del amor, porque además el amor exige las imágenes. Todo es muy raro, caracho, como diría Winston Churchill. La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El humor los consuela de lo que son. Gracias, Gil. Gracias a ustedes. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.